Para analizar lo que sucede en la COP27, es un gusto saludar a esta hora a Arlene Ramírez Uresti, analista internacional desde México. Arlene, bienvenida, gracias por contestar la llamada. Muchas gracias, al contrario, un gusto como siempre. Bueno, a un año de la COP allá en Glasgow, ¿ha habido resultados tangibles? Porque quizá de ahí parte la expectativa que tengamos ahora en Egipto. Fíjate que no, tristemente se quedaron muchas metas en el tintero. Globalmente se tenía que reducir en un 30%, lo que implicaba llegar a los niveles de 2020 la emisión de gases invernadero, sobre todo de los gases de metano, que como sabes son mucho más contaminantes, ¿no?, que otros gases que hay o que se expulsan hacia el medio ambiente. Y en la mayoría de los casos, los países con metas muy ambiciosas no lograron ni siquiera reportar, ¿no?, el avance. Obviamente se atraviesa la recesión, la inflación, la guerra de Rusia contra Ucrania, y eso desfasa el avance en muchos países hacia esta meta que era sumamente ambiciosa, pero que además era urgente conseguir por el tema del incremento en los grados centígrados que tenemos que frenar, y pues ya a este punto pues ya prácticamente buscar los mecanismos de adaptabilidad para eso. Sí, precisamente el 1,5 centígrados, el tema de la descarbonización, vamos, todo esto cuesta, imagino, Arlene. Y si ahora los países están concentrados en la recuperación porque la pandemia les pegó fuerte, se torna más difícil. Definitivamente. Fíjate que sí, es sumamente caro, y la razón de esto es que pasar o transicionar de las energías fósiles a las energías más limpias, incluso el poder hacer esquemas de movilidad eléctrica, pues cuesta muchísimo. Los países en vías de desarrollo en realidad no tienen la infraestructura ni los presupuestos que les permitan generar todo este cambio hacia el uso de estas nuevas energías. En realidad, no solamente es el disminuir las emisiones, sino es generar políticas públicas, generar programas de largo plazo que permitan a los países trabajar de la mano con la iniciativa privada en nuevos esquemas de movilidad. En el caso, por ejemplo, de México, el poder pasar de los esquemas de movilidad urbana que tenemos a un esquema mucho más limpio, pues no solamente llevará años, sino consumirá mucho del presupuesto, habilitar las vías públicas, habilitar los espacios para la carga, por ejemplo, de autos eléctricos, etcétera. Entonces, todo eso va sumando a la infraestructura que se debe construir. Precisamente por eso, en esta reunión de COP27 se ha puesto al centro la posibilidad de que sean los organismos internacionales, pero también los países que más contaminan, quienes puedan financiar y transferir recursos, ¿no?, a estas economías menos desarrolladas, para generar la infraestructura necesaria a fin de, pues, finalmente lograr que este efecto, insisto, no sea revertible. Por supuesto, ya no es posible, pero sí que se pueda generar un esquema de adaptabilidad mucho más confiable y mucho más certero. Adaptabilidad, es decir, sí se detectan los obstáculos y se buscan esquemas. ¿Hay una voluntad generalizada o de pronto algunos en acciones no? Mira, hay una voluntad generalizada en la retórica, no se ve en la transferencia de fondos y de tecnología. Todavía no llegamos a ese despertar de una conciencia que realmente diga es urgente, ¿no? Esto es un tema ya no de políticas públicas, sino de supervivencia. En los próximos 8 años estaremos alcanzando ese 1,5, ¿no?, de temperatura adicional, y no podemos ni siquiera imaginar lo que es un mundo con ese 1,5 grados de temperatura adicional. Ahí entonces ya se verá que la voluntad política que hoy se muestra, el escaparate, la pasarela política que se despliega en este tipo de reuniones de alto nivel, no es suficiente o no fue suficiente, puesto que, por un lado, debe haber una transferencia de fondos importante, se debe reconducir los gastos para hacer mucho más eficientes y sustentables los procesos productivos y económicos. Pero por otro lado, ya no basta, ¿no?, leer discursos y retóricas,
como lo hemos visto en estos últimos días, porque además lo que hay que decir es que lo que vale en realidad son las acciones que vienen después estos grandes liderazgos a los países, a sus países de origen, y empiezan a implementar acciones puntuales. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos años, desde 2015 que se firman los acuerdos de París, pues ha sido retórica, han sido buenas voluntades, ha sido buenos deseos, pero en realidad muy poca acción que realmente represente un cambio y una mejora importante, ¿no?, para el desarrollo sustentable del mundo hacia el 2025-2030. Miremos esto, Arlene. México recortará un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, en lugar del 22% previamente acordado, como parte esto de un proyecto conjunto de energías renovables con Estados Unidos que requerirá 48,000 millones de dólares de inversión. Fue al menos el anuncio compromiso del canciller Marcelo Ebrard. En reunión con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el medio ambiente, Ebrard, el canciller mexicano, esto dijo. El presidente López Obrador ha decidido ampliar aún más la NDC para México de 22 a 35% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para acelerar la transición energética en América del Norte. ¿Qué significa para México? Duplicaremos los esfuerzos y las inversiones en energía limpia en nuestro país en los próximos 8 años. Duplicaremos. John Kerry respondió con entusiasmo al anuncio de Ebrard, que fue, por cierto, el mensajero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcanzar un total combinado de más de 40 gigavatios de energía eólica y solar es literalmente casi un cambio de 40 gigavatios, 35 probablemente un cambio de gigavatios. Es un enorme paso adelante en la visión que el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau han expresado sobre la capacidad de América del Norte en nuestra relación económica para poder hacer la transición a la energía limpia. Así que esta es una visión, no solo un anuncio. Recuerdo hace un par de días la nota preocupante de The Guardian, prácticamente dijo México va a ir a mentir. Sí prometió, pero en los hechos México no ha denotado su voluntad, Arlene. ¿O qué notas? Porque ya los compromisos se habían hecho desde el año pasado y el pasado, etcétera. No, hay un vacío, claro, y hay una gran preocupación de la comunidad internacional. La plataforma de COP27, hacia COP27, todavía una semana antes de que iniciara, no reportaba ningún avance por parte del gobierno de México. La preocupación era no solamente el grado de compromiso que se había hecho, justamente un poco posterior a la visita del enviado especial del presidente Biden en temas de medio ambiente, pues se especulaba mucho acerca de a qué había venido y si había venido un poco a empujar la agenda del medio ambiente. Sí, por supuesto, porque él, encargado de toda esta plataforma, México no reportó un solo avance en todo este año de COP26 a COP27. Y no solamente es la falta de reporte, sino en la realidad vemos las políticas públicas y la orientación del gobierno, pues que no es ampliamente ambientalista y tendiendo hacia las energías renovables. Pero además vemos que, bueno, el binomio gobierno-iniciativa privada no está tan fortalecido como debería para generar acción a favor del medio ambiente y del uso de energías renovables. En ese caso, por ejemplo, vemos que además hacia esta próxima participación, pues se habla de nuevos compromisos y de elevar las metas. La preocupación que justamente se expresa en esta nota de The Guardian es justamente que, bueno, ya no se requiere que la retórica, ¿no?, nuevamente eleve las expectativas y las metas, porque esos compromisos que hoy se están planteando, parte de lo que se está discutiendo en la COP27 es que puedan ser vinculantes, es decir, que a través de los mecanismos de derecho internacional, así como hay sanciones comerciales para el incumplimiento de acuerdos comerciales, también haya sanciones potencialmente desplegables hacia los países que comprometen metas para el cuidado del medio ambiente y no las cumplen, ¿no? Porque a estas alturas de la emergencia climática, pues eso por supuesto puede hacer la diferencia. Las sanciones
pueden venir en muchos lados. Hoy se está debatiendo justamente, ¿no? Qué tan vinculante se puede hacer el establecimiento de una meta en función de los mecanismos y los instrumentos que hay dispuestos en el derecho internacional. Vamos a tomar otro país de Latinoamérica. ¿Qué me destacas del discurso de Gustavo Petro, de pronto calmado pero estridente, Arlene? Por supuesto, sobre todo, fíjate que creo que aquí el presidente colombiano tiene ahora todo este halo, no solamente pacifista y abrazando las causas justas nacionales y de la humanidad. Creo que vale mucho la pena ver la preocupación con la que las economías latinoamericanas empiezan a ver que los efectos que hay en el cono sur pues pueden llegar a incrementar no solamente los problemas que ellos mismos están tratando de resolver a nivel nacional. Las agendas nacionales de América Latina no podrán avanzar, sobre todo en temas de seguridad alimentaria, distribución del agua, empleabilidad, etcétera, si no hay un avance importante en materia ambientalista. Y pues evidentemente la crisis que ha detonado la sobreexplotación del Amazonas y de varias regiones en América del Sur está subiendo, ¿no? hacia el norte del hemisferio, y por supuesto que eso puede generar pues, lo que estamos viendo, una gran preocupación, porque esto colateralmente puede interferir con el alcance de las metas, los objetivos y las políticas propias que están planteando países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Arlene, ya por último, ¿te parece que estos llamados del 1,5 centígrados y demás, pues ya la Tierra los está dando como con carácter de urgencia, como un ultimátum de auxilio por ahí? Definitivamente, lo acabamos de ver en Pakistán. La tragedia humanitaria ambientalista que ocurrió en Pakistán este año es gravísima. Los monzones que se vieron y la cantidad de agua, sobre todo el desplazamiento de las épocas en el año en donde eso debe haber ocurrido. Eso es solamente una muestra de botón de muchas cosas que estamos viendo, pero no solamente lo vimos ahí, lo vimos en Florida también con el huracán y lo estamos viendo en Centroamérica. El corredor seco de Centroamérica está más seco que nunca. Los desplazados y los migrantes que se están moviendo hacia el norte están buscando no solamente el sueño americano, están buscando la subsistencia, porque el campo ya no da para poder producir. Y eso mismo, la crisis de la industria cafetalera, por ejemplo, en América Latina, también es resultado de esto. Entonces, por supuesto que hay muchos indicios, ¿no?, que nos llevan a pensar que esto que estamos viendo en algunas partes, no solamente son hechos aislados, es una urgencia real, es algo que verdaderamente debe preocuparnos, porque así como estamos viendo el inicio de una crisis alimentaria, vamos a ver paulatinamente una crisis de agua, una crisis incluso, ¿no?, de ambientes saludables, con posibilidades incluso, por ejemplo, pues de tener respiradores y máscaras, ya no nada más por COVID, ¿no?, sino por un tema ambientalista de calidad del aire, que puede en todo caso pues generar muchísimas enfermedades que van a costarle a los gobiernos. Entonces, por supuesto que la apuesta tiene que ser el planeta. Yo siempre lo he comentado en varios artículos y en podcast y demás. O sea, salvar al planeta es salvarnos a nosotros mismos, ¿no? La misma COP25, 26 tenían esta frase de no hay planeta B, no hay otra opción. Lo único que nos queda es poner a cada uno pues nuestro granito de arena, hacer acciones concretas y puntuales desde nuestra trinchera y esperar que estos 8 años, en donde pareciera que el destino ya nos alcanzó, pues no lleguen a esa situación tan catastrófica como se piensa, si vamos por el mismo rumbo que tenemos ahora mismo. Oye, otro enorme tema, los migrantes climáticos. Internacionalista Arlene Ramírez Uresti, siempre un gusto platicar contigo. Mil gracias y hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto como siempre.